En Argentina, por el año 1890 y pico, o 80 y pico, los últimos años del 1800, hubo un coup. ¿Cómo se llama? Como una... ¿Un coup militar? ¿Un coup d'etat? Sí, pero no fue militar, fue un coup de... así de... Bueno, Un coup. resulta que una de esas desestabilización. Ujú. Desestabilización. Desestabilizas. Fuck. Eso. Se desestabilizó. No, hermano. Vamos a ver la palabra. Nos veo mal. Ya. Y la cuestión es que ocurrió un pánico en la economía de Estados Unidos. Y al punto en que la economía fue afectada, hubo una especie como de depresión. Pero no fue una depresión, fue más que nada un pánico. Ujú. Y habían unos grupos de anarquistas que querían matar al presidente. Uf. Y años antes, también en esa misma época, hubo lo que se llamó la guerra de España con Estados Unidos, donde se peleó por Cuba. Sí. Estados Unidos se quedó con Puerto Rico Sí, señor. y con otra isla más que hay por ahí. Y ahí se estipuló de que Cuba era liberado, porque supuestamente Estados Unidos ayudó a Cuba a liberarse de los españoles Claro. para ganar su independencia. Y todo fue perfecto de ahí en adelante. Todo No fue hubieron perfecto. problemas. Ellos tenían sí derecho a poner una base militar, que es Guantánamo, que ellos supuestamente le hacen un lease. Sí, no sé si pagan anualmente por Sí. eso. Y Cuba no puede tener una armada así como de otros países. Por eso fue la crisis de los misiles y todo eso después. Entonces, todo esto pasó a fines del 1800. Sí. ¿Ya? Entonces, después de la guerra, era hora de hacer las paces, de hacer así como de bajar el ánimo, que todo estuviera bien. Así que se diseñó la exposición llamada Panamericana, la Pan American Exposition, que se tuvo lugar en Buffalo, New York. Fue una exposición internacional. Tipo, si has visto las películas esta de Marvel del Capitán América o donde se ve esta exposición grande, que esa es la Stark Expo. Sí. En esa película. Pero habían exposiciones en ese tiempo de ese tipo, en la exposición de Chicago. Pero esta de la Panamericana es especial, no solamente porque trata de unir las Américas en un solo continente. De hecho, el logotipo es como una dama así que representa Sudamérica y Norteamérica. Y están como puestas en una pose con las ropas que se ve así como la forma del continente. Qué chévere. La luz eléctrica era nueva y fue hecha así como en una forma también de promover la luz eléctrica. Ok. Hay grabaciones de esto que fueron hechas por Edison. Ok. Entonces, no había luz eléctrica en ese tiempo, era algo nuevo, y tú ibas a esta exposición y estaba lleno de luces y colores, y debe haber sido algo pero totalmente alucinante. Me imagino. Se construyeron edificios para que duraran unos 6 meses. Tenían que durar. Después de eso se iban a deshacer porque estaban hechos así como con materiales livianos. Sí, sí, sí. Se hicieron un montón de edificios. Estaba el Palacio de la Música. Aquí tengo que insertarlo porque se me olvidó mencionarlo, pero en el Palacio de la Música fue donde asesinaron al presidente William McKinley, que era presidente en ese tiempo, en el 6 de septiembre de 1901, y lo asesinó uno de los anarquistas. Y por eso, lamentablemente, la exposición es como famosa. Hicieron algunos edificios, Cristian, para que cuando tuvieras la exposición se viera así como más parejo, porque por acá no había nada, así que pongamos unos edificios por acá. Para rellenar el espacio. Claro, para rellenar los espacios. Se hicieron esculturas, torres, era todo precioso, con colores. En ese tiempo, que eran racistas, usaron colores claros, porque los colores claros eran simbolismo del progreso. Ya, de lo bueno, Y el hay un avance. montón de historias sobre eso que incluso le podríamos hacer un episodio, pero no es lo que yo voy a hablar ahora, es como una introducción que estoy haciendo. Vale. Pero en una parte habían unas torres como que el color llegaba hasta un momento y de ahí cambiaba de color. Y era porque se les había acabado la pintura de ese color. Pero dijeron al público que eso representa el alcance de la humanidad y No por me eso creo llegaba hasta ahí el entender. color. Era porque se les había terminado. Ah, eso. Ay, es que se. Claro, No, eso simbolista significa. de los límites de nuestro conocimiento. Qué risa. Es los límites de nuestra pintura que teníamos. Qué risa. Hay un montón de cosas así graciosas. Las construcciones eran todas blandas y no estaban mal hechas, eran cosas así como que estaban hechas para durar 3 meses, Ujú. 6 meses. Y era como triste para la gente que estaba construyendo porque eran hermosas. Un montón de arquitectos participaron. Tenían también al mismo tiempo
en Estados Unidos estaban aburridos con el diseño este neoclásico. Entonces querían como también adoptar los diseños españoles. Tienen como otro sabor. Ya. Entonces muchas de las construcciones usaban ese tipo de diseño. Había un edificio que todavía existe hoy en día que fue hecho de mármol. Entonces era como todo de maderita, qué sé yo, Ya. y otro era de hecho de mármol. No había nada entre medio aquí. Hoy día es un parque, creo que se puede visitar en Buffalo. Entonces, entre esa exposición había una que se llama Viaje a la Luna, que es un edificio gigante donde se simula un viaje a la Luna. Ok. Es la primera atracción como mecánica que existió en el mundo. Porque la electricidad era nueva, entonces no había nada que lo precediera. Era un viaje simulado para 30 pasajeros desde el recinto ferial a la Luna a bordo del vehículo Omnitóptero Luna. Omnicóptero, wow. Omnitóptero porque tenía unas alas que se movían. Tenía como 4 alas el original. Y se movían así como si fuera un... ¿Aletas? No como una especie de... Imagínate un matapiojo, un dragón... ¿Cómo se llaman estos insectos? ¿Una libélula? Una libélula, claro. Esos son los omnitópteros. Matapiojos es un nombre en español. Matapiojos, te matan los piojos. Entonces, tenía visiones a las cataratas del Niágara que están por ahí cerca, el continente de América del Norte y el disco de la Tierra. Y luego los pasajeros abandonaban la nave. O sea, tú te subías a este barco, el barco se movía a las alas, había unos ventiladores y pasaban unas escenas. Ajá. Y como que sentía que se estaba elevando y volando hacia la luna. Después los pasajeros abandonaban la nave por el otro lado para caminar alrededor de la superficie lunar recreada con papel maché. Eran como una caverna poblada por personajes disfrazados que hacían de selenitas, de los habitantes de la luna. Allí visitaron el Palacio del Hombre de la Luna, porque así como se dice que hay un conejo en la luna, también otros dicen que hay un hombre en la luna, Claro, claro. en la forma humana. Visitabas al Palacio del Hombre de la Luna y sus bailarinas, doncellas de la luna, antes de abandonar la atracción por la boca de un becerro. Ok. Así era. Después, esto duró como te digo, duró 6 meses. Esto fue en el año 1901. Esto pasó, si no inició en noviembre, en 1902 la feria cerró. 2 millones de personas alcanzaron a visitar la feria. Qué chévere. Y 400.000 personas visitaron el viaje a la luna. Tú podías comprar souvenirs, que eran como libritos, que compré uno en eBay, te lo voy a mostrar después. No me ha llegado todavía. Unas chapitas así con el diseño de la nave Luna, Ajá. hecha de aluminio, y abajo dice... Que lo vi en eBay, o sea, no vi en eBay, perdón. Vi una foto de eso. Abajo dice, hecho de aluminio, el mismo material de la nave Luna. Entonces después esto fue comprado por el dueño del parque en Coney Island, Luna Park. Y fue renovado. Hicieron un edificio y el costo fue $52.000, que son como 2 millones de pesos de hoy en día. 2 millones de dólares. Wow. La pieza central del parque era el viaje a la luna. Con una especie de barco con alas rojas llamado Luna 3, ampliado para acomodar a más pasajeros. La nave, que acomodaba unas 30 personas, estaba suspendida del techo por cables de acero, lo que permitía que la nave se moviera ligeramente. Las alas eran controladas por un sistema de poleas que hacía como que aletearan lentamente. Se instalaron ventiladores en el interior para un efecto de viento, y la simulación se sumaron cientos de luces y efectos de sonidos. Los visitantes se reunían primero en un auditorio. Según leí también la patente de este aparato volador. Tenía unos paneles que se movían a los lados y tenían paneles que se movían a diferentes velocidades, o sea, para dar un efecto de parallax. Ya veo. De distancia. Sí. Donde se veía así como la Tierra alejándose, después el espacio, después la Luna. Nice. Todos esos pasaban así por los lados del edificio. Y la gente lo veía así como desde arriba. Tenían como unas terrazas a los lados del barco y miraban así como hacia afuera. Entonces los visitantes se reunían primero en un auditorio donde un guía de la compañía de navegación aérea les daba una pequeña conferencia sobre volar por el aire.
Luego 2 pasajeros abordaban la aeronave Luna y comenzaban el viaje. A diferencia de su versión original de la exposición, la nueva versión del viaje pasaba sobre un panorama de los rascacielos de Coney Island y Manhattan antes de elevarse a las nubes. Para dar la ilusión de vuelo, varias pinturas se movían pasando junto a la nave, simulando el despegue desde Nueva York, a través de las lunas y luego el espacio y la luna. Cuando el barco completaba su viaje, los pasajeros abandonaban el barco y entraban en una caverna lunar laberíntica cuidadosamente elaborada con yeso. O sea, esto no era de papel maché, Sí, era hecha de yeso. ¿Y todavía tenían a gente disfrazada? Sí, todavía tenían a gente. Como 400 personas trabajaban en esta atracción. Wow. Imagínate. Costaba el doble de atracciones normales, que eran como $15 de hoy en día. O sea, Yeah. es caro como para una atracción, pero era una experiencia. Era una experiencia. Era una experiencia, sí. Pronto se encontraban con una ciudad de habitantes lunares llamados selenitas. Dentro de la ciudad habían tiendas de regalos, muestras de queso verde y otras pequeñas atracciones. Había como un arcade, qué sé yo. Nice. Y el final tenía lugar dentro del Palacio del Hombre de la Luna, donde los invitados eran sentados en como un teatro, donde veían un espectáculo con luces, actores y fuentes de aguas danzantes con luces. Súper. La atracción se encontraba en un edificio ornamentado de 25 metros de altura y 3.700 metros cuadrados. Empleaba, a 250 personas, 250 empleados. En el tiempo de la atracción estuvo funcionando, el parque recuperó 4 veces la inversión. ¡Qué bien! Sí. Y al final, leí, no se explica, no hay mucha información sobre esto, pero yo lo encontré súper interesante. Cuando regresan a la Tierra decía que como que regresan por una cuerda. No sé si habrá una cuerda y bajan una escalera y se supone que llegan de vuelta a la Tierra, pero no era así como un evento regresar a la Tierra. Era como que ya regresaban. Para entender la fascinación por esta atracción, hay que tener en cuenta que los primeros vuelos de aviones públicos no empezaron hasta 1915. O sea, la idea de volar sobre una ciudad, sobre la Tierra o viajar al espacio era algo más que increíble. No era algo posible, no siquiera habían aviones. Ya. Era Imagínate, fantasía. tú puedes volar a la luna. Sí, totalmente fantasía. Y esto pasó en medio de las corrientes en Luna Park, que es el mismo lugar donde Edison electrocutó al Los elefante. elefantes. Bueno, era un Sí. elefante ya. Condenado a muerte porque había matado a una niñita, parece. Sí. Entonces, Coney Island también era un espectáculo porque había un montón de luces. Y en ese tiempo Y la todavía, gente no tenía. la gente de Coney Island es un espectáculo, bro. Sí, súper entretenido. Pero lamentablemente esta atracción ya no existe.